Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a Oliver Udne. Él es parte de un proyecto en la Amazonía ecuatoriana que habla de movilizarse de manera fluvial, pero con energía solar. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué comunidades están trabajando en ello, Oliver? ¿Y por qué buscar esta alternativa en la Amazonía ecuatoriana? Muy buenos días, Claudia. Gracias por tenerme acá. El proyecto Cara Solar viene de las necesidades del pueblo Achuar de Ecuador. Al momento estamos trabajando con 9 comunidades que han venido usando barcos que usan gasolina que viene en avión, y por eso la gasolina en esa zona cuesta entre 4 y 6 veces lo que cuesta en el resto del país, y además de gastar un gran porcentaje de sus recursos económicos, están contaminando una de las selvas más increíbles que quedan en la Amazonía ecuatoriana y en todo el mundo en realidad. Entonces, desde esa necesidad empezamos a buscar alternativas y descubrimos que hoy en día es posible movilizarse solamente con energía del sol. Cuando se habla de las comunidades, 9 comunidades achuaras, todas su principal vía de comunicación es la parte fluvial, los ríos. No hay carreteras, hay un avión que llega efectivamente cada cierto tiempo, pero la principal vía de comunicación son los ríos. ¿Cómo buscar enseñar a las comunidades a conectarse ya con energía solar? Sí, correcto. La conexión entre las comunidades es por río. Los aviones entran muy rara vez, como dices. Y sí, ahora la idea es, por primera vez van a tener un transporte confiable. Porque si bien tienen conexión por vía fluvial ahorita, es con esa gasolina altamente costosa que menciono. Costosa y contaminante, tiene los dos peros. Exactamente. Ahora, una pregunta. Uno dice, llegan pocos vuelos a la Amazonía por la cantidad de nubes que tiene. Muchas veces la Amazonía está nublada y los vuelos no logran aterrizar. ¿Qué ocurre con la energía solar? Aunque haya nubosidad, ¿es suficiente para recargar baterías de este nuevo transporte? Es suficiente y ya lo hemos comprobado. Acabamos de terminar un viaje en el barco prototipo de 25 días. Viajamos desde Sucumbíos por el río Aguarico hacia el río Napo, llegamos al río Amazonas y subimos el río Marañón y el Pastaza para entregar el primer barco a las comunidades y para probar. Y justamente comprobamos que sí funciona, aunque haya días nublados. El tiempo en la Amazonía es bastante variable. Y sí van a haber días en que no cargan a 100% las baterías y posiblemente los motoristas capacitados Achuar van a tener que tomar una decisión de que en un día sí no cogen la ruta más larga, sino hacen otra ruta más corta. Pero por lo general están sobredimensionados la cantidad de paneles y baterías justo por esa razón. Es decir, ustedes ya entregaron el primer barco prototipo con baterías solares, no sé cuál sería el término correcto, para que funcione como transporte fluvial. ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo financiar? ¿Cómo lograr que las comunidades achuaras tengan acceso a este tipo de embarcaciones con energía solar? Correcto, ya está funcionando. Mientras que hablamos, está funcionando ahorita en esas 9 comunidades. El barco prototipo, por ser un prototipo, salió un poco más caro de lo que costaría un segundo. El barco prototipo costó $50,000
¿Y para cuántas personas es? Es para 18 personas. ¿Y qué tipo de carga puede movilizar? Claro, es para 18 personas, tiene 16 metros de larga y 2.25 metros de ancho. El diseño es basado en los diseños ancestrales de las canoas de la Amazonía. Replicamos esas canoas usando fibra de vidrio. ¿Y cuál fue la segunda pregunta? La pregunta es cómo lograr que tengan acceso. O sea, si el prototipo costó $50,000, no tengo parámetros de costos de canoas Claro. o de transportes, pero cómo lograr que las comunidades lo asuman, lo logren comprar o cómo se está trabajando Claro. para financiar. Claro. Arrancan ustedes con comunidades Achuar, pero la idea, me imagino, es llegar a diferentes sectores de la Amazonía ecuatoriana y continental. Hay 8 países amazónicos que tienen necesidades similares. Correcto, sí, queremos crear un modelo no solo técnico, pero económico que puede ser replicado en toda la cuenca amazónica y alrededor del mundo. Y para hacer eso hay 3 ejes del modelo financiero. El primero es que es un sistema de transporte público que tiene un costo. Estamos justamente, el 3 de junio estamos entrando de nuevo para terminar el primer mes de viajes de socialización que han sido libres de costos y empezar a las operaciones con tarifa. Entonces la idea de la tarifa es que cubre el trabajo de los motoristas, que crea un fondo para mantenimiento y un fondo para reemplazar los equipos una vez de su vida útil está terminado. Ese es el primer eje, pero eso no explica cómo pagar la inversión principal. La inversión principal nosotros consideramos que simplemente no va a ser posible que comunidades Achuar financien un proyecto así. Son de las comunidades más pobres del mundo económicamente. Entonces, ahí hay 2 estrategias. El primero es que vemos que transporte es un servicio público y un bien que debería ser pagado por gobiernos locales. Y en el caso de este primer barco, sí hay una participación de la prefectura de Pastaza, una importante contribución, y queremos seguir promoviendo eso como alternativa a carreteras, porque como bien sabemos las carreteras son el mayor causa de deforestación. O sea, hay una serie de posibilidades cuando se habla en el tema ambiental y cuidado al medio. Ahora, Oliver, ¿cuán competitivos podrían ser los barcos con energía solar? Porque la pregunta, uno, costos, Sí. no sé cuánto cuesta uno de energía solar y otro que funcione con gasolina. ¿A qué velocidad van? ¿Es similar la velocidad de un barco impulsado con energía solar que un barco impulsado con motor de gasolina? ¿Cómo enseñar a las poblaciones qué es la mejor opción? Yo creo que puede ser muy competitivo. Es un poco más lento, que tiene sus desventajas, pero también el barco tiene sus ventajas. Por ejemplo, es silencioso o casi silencioso. Entonces, en una comunidad como los de los Achuar, donde dependen de los animales para cacería y de los peces para la pesca, no tienen que preocuparse como tienen que preocuparse por el ruido de los motores a gasolina. Entonces yo creo que puede ser muy competitiva y económicamente cuando compares el costo de gasolina en el territorio Achuar, este barco llega a ser más barato luego de un periodo de uso de 3 a 4 años. ¿Y cada cuánto tiempo tienen que renovarse los equipos? Las baterías solares, ¿cuál es su vida útil para trabajar? La batería es lo que más rápido se puede desgastarse. Fueron sobredimensionados justo para tratar de minimizar el uso y alargar la vida útil. Esperemos que las baterías tengan por lo menos una vida útil de 5 años. Y todos los demás componentes, motores, paneles y casco del barco deben ser de 10, 15 o 20 años. ¿Quién diseñó el proyecto? ¿Quién diseñó este tipo de embarcaciones? Oliver no es ecuatoriano. ¿De dónde viene esta idea de trabajar en la Amazonía? Bueno, realmente viene de la Amazonía. Es un proyecto que nace de la Amazonía, nace de un trabajo conjunto con los Achuar de búsqueda de opciones, de enfrentar las limitaciones que ellos tienen. Y una vez que nos dimos cuenta con los Achuar que existen en el mundo barcos solares, nos pusimos en contacto con una serie de expertos de instituciones nacionales e internacionales. Involucrado en el diseño técnico ha estado la SPOL, que fue clave en los estudios de los ríos y en determinar exactamente dónde poner el primer barco, dónde es más navegable. Estaba involucrado el Instituto Tecnológico de Massachusetts,
y varias empresas nacionales e internacionales. Y participando en todo ese proceso, la perspectiva de las comunidades, que fue clave. Ellos son los que conocen esos ríos y sus aportes al proceso de diseño técnico fueron claves. Así que una colaboración realmente internacional, tras culturas, combinando la sabiduría ancestral con ese conocimiento tecnológico moderno. Felicitamos la iniciativa, esperamos que se convierta en la mejor forma y en el transporte más común de la Amazonía ecuatoriana, con el aporte de los gobiernos autónomos descentralizados de la zona, empresas que están vinculadas en la zona. Es muy cierto lo que dice Oliver Utne. Lo que más deforesta la Amazonía es el ingreso de carreteras. Si logramos que se tenga carreteras, entre comillas, fluviales en base a energía solar, puede ser un gran aporte para preservar el ambiente. Gracias a Oliver Utne. Recordamos que este proyecto se denomina Cara Solar. Ustedes pueden mirarlo a través de las redes, ver en cómo fueron construidos este barco de prototipo que funciona con energía solar. Ya han navegado 25 días por la Amazonía y es el inicio de nuevas posibilidades para dar movilidad y conexión a los diferentes sectores, inicialmente a los Achuaras, pero posteriormente a otras comunidades amazónicas. Gracias a Oliver Utne. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con un fotógrafo especialista, que es Paul Salazar. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Estar con nosotros. Precisamente estamos mirando los libros del fotógrafo Paul Salazar Urgiles, que acaba de presentar un libro denominado Dolorosa del Colegio, Rosario de la Aurora, y ahora tiene el machote, por decirlo así, de lo que significa Quito, el patrimonio cultural intangible. ¿Por qué Paul decidió ser fotógrafo? Es una pregunta difícil. Bueno, yo no decidí ser fotógrafo, yo soy diseñador. Y con el paso del tiempo me di cuenta de que lo mío era la fotografía.
no fue buscado. Creo que la fotografía me buscó a mí. ¿Qué siente cuando plasma imágenes? Ahora con el mundo de la fotografía digital, usted captura una imagen y después se plasma en un libro. Es la mezcla de diseño y fotografía. Cuando ya tiene la publicación, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo que quiere que los lectores de imágenes, en este caso, vean en sus libros? En este caso, las publicaciones, las dos que tenemos ahí, retratan el Quito, ¿no? El Quito íntimo. Lo que yo siento es una gran alegría. Es una gran alegría porque de alguna manera viene a plasmarse todo lo que nosotros hemos tratado de informar. Y en este caso es parte del patrimonio intangible de Quito. ¿Qué quiere decir usted con parte del patrimonio intangible? Porque en los libros que estamos mostrando en las cámaras vemos imágenes de personas, de mascotas, de todo aquello que somos como ciudad. Lo que pasa es que nosotros hemos venido trabajando durante algunos años sobre y exclusivamente el patrimonio intangible. Todo lo que existe editorialmente hablando en Quito, y sin temor a equivocarme, más de un 90%, está enfocado única y exclusivamente en el patrimonio arquitectónico y monumental de la ciudad, que si bien es cierto, le ha dado numerosos reconocimientos, incluso internacionales, pero no tenemos nada de nuestra gente, de su cultura. La misma UNESCO recién en el 2003 destaca y rescata que el verdadero patrimonio de sus pueblos, por sobre su monumentalidad, es su gente, es su cultura. Cuando usted nos presenta estos libros, el uno que tiene que ver con la imagen de la Virgen Dolorosa, la Dolorosa del Colegio, ¿qué nomás puede encontrar en sus páginas? Usted dice ver más allá de la construcción arquitectónica. Quito es patrimonio cultural de la humanidad por su centro histórico, por todo lo que conlleva las construcciones, la preservación, pero tiene mucha razón al decir qué ocurre con los que vivimos en esa ciudad. Cuando hablamos de la Dolorosa, por ejemplo, ¿qué está mostrándonos usted? Esa fe, ¿cómo llevarla y mostrarla a través de fotos? Es un trabajo muy íntimo el libro de la Dolorosa del Colegio, que trato de destacar esa emoción que se vive, ¿no? Mostrarle al Quito también de esa hora, la procesión a esa hora, a las 4 de la madrugada, mucha gente con enorme de emoción y gratitud hacia la Virgen por innumerables favores recibidos. Y de alguna manera también sirve para indicar ese Quito de esa hora, pocas veces retratado y reflejado. O sea, ese Quito de fe, de un profundo catolicismo que hace las procesiones con el Rosario de la Aurora. Usted bien nos recuerda, 4 de la mañana, que sale de las iglesias quiteñas la imagen de la Virgen Dolorosa, cargada, venerada y apoyada por los habitantes de la ciudad. Así es. Y como usted dice, el Dolorosa del Colegio, a pesar de ser un libro de 240 páginas, única y exclusivamente dedicadas a la fe, tengo que decirle que en cambio en Quiteños tenemos un capítulo especial para la religión, porque sin temor a equivocarme, cada 15 días hay una procesión en el centro histórico de Quito. O sea, el promedio anual es cada 15 días de procesiones. Sí, sin temor a equivocarme. Y eso, y lo que ocurre en Quito, estoy seguro que pasa a nivel país. Somos bastante católicos. Claro, quizás mucha gente no tan litúrgica, ¿no? Pero de alguna manera vivimos eso. Usted cuando recorre las calles, las procesiones, toma las fotografías, ¿qué siente? Porque cuando uno piensa, precisamente estuvimos hablando sobre un tema masónico, el conseguir movilización fluvial con energía solar, pero si uno piensa en la historia, había aquellos que decían, uno toma una foto y me roban el alma. ¿Qué se siente usted robando esas imágenes a la madrugada y plasmándolas en los libros? Yo no le tomo así como robar una imagen. Estas fotografías, la mayoría de ellas, como son documentales, esa persona de alguna manera me consintió hacer esa imagen. Entonces, y además, este tipo de trabajo, el de la Dolorosa, no puedo hacerlo de un momento al otro. Es una recopilación de 7 años de trabajo, porque obviamente hay que tomar en cuenta que trabajamos con poca luz,
un poco incómodo trabajar así. Y claro, bueno, ahora se puede tener mayor facilidad con el tipo de equipos tecnológicamente más avanzados, pero hace 10 años, por ejemplo, era un poco más difícil. El ASA no podíamos subirle tanto para que las imágenes no nos salgan con ese tipo de grano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué siento yo? Pues siento alegría. Yo también soy católico. Yo soy ¿Es católico devoto. y es quiteño? No soy quiteño. ¿Por qué, usted de dónde viene y por qué se involucra tanto con el patrimonio intangible quiteño? Bueno, nosotros no solo estamos tratando el patrimonio intangible quiteño, de alguna manera en algunos lugares de las ciudades. Yo vengo de La Suay, de un pueblito que quizás usted no conozca, de Sixi. Yo soy Azuaya y cómo no va a conocer el cantón Sixi, además el cantón del oro, de las piedras doradas en los ríos, Lindo, con polvo de oro. Sí, entonces, no pues, y todo el resto de mi vida y los estudios los hice aquí. Entonces, lo que estamos viendo acá, y Quiteños, que es el libro que ojalá pueda ver la luz este mismo año, significa eso, años y años de trabajo. Cuando usted habla de este patrimonio, habla de la identificación, habla de horas de trabajo, de madrugada en las procesiones, tomando los mejores ángulos, ¿cómo logra un fotógrafo, cómo logra usted como fotógrafo y al mismo tiempo como artista y como productor de libros conseguir las imágenes que busca para el libro? ¿Las imágenes se presentan como tal o usted planifica determinadas imágenes? No, no podemos hablar así. Como yo le decía, Dolorosa del Colegio es el resultado de 7 años y ya es la cuestión de edición también, ¿no? Entonces un editor fotográfico revisa todo ese banco de imágenes y de acuerdo al estilo o lo que queramos indicar en el libro, el editor escoge las mejores tomas. En este caso es un trabajo conjunto con Emma Jacome, que es la diseñadora, y creo que hemos hecho un trabajo digno, ¿no? Y pulcro. Este trabajo cuidado en donde uno mira, en el que todavía no sale a la luz el Quiteños, son imágenes de todo lo que es el centro histórico, desde los curadores, sanadores, shows callejeros, cuando son las paradas en el bus, en el trole o las subidas y bajadas para conseguir espacios. Cuando usted mira esto, ¿qué otras particularidades? Podemos ver imágenes como un albañil durmiendo sobre los tejados. ¿Cómo busca, cuánto tiempo le toma ir consiguiendo cada una? Manos trabajadoras, manos de pronto con una serie de anillos pero metidos en las pailas y en el chancho que se come. O sea, una serie de elementos que usted nos está mostrando. No, simplemente obedece en principio a que nosotros prácticamente hemos trabajado durante varios años y simplemente nosotros ya conocemos los lugares y si se trata de una escena en la calle, pues nosotros buscamos el día y la hora adecuadas para tener un resultado el más óptimo posible. Además de usted ser diseñador y fotógrafo, ¿a qué otra área se dedica? ¿De qué puede usted financiar sus libros? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo consigue? Es muy complicado, ¿no? Ahora, y más que nada, hacer un libro fotográfico es muy costoso. Pero de alguna manera nosotros los trabajos independientes que venimos haciendo para algunas empresas de aquí y de afuera importantes, nos aseguran que nosotros podamos dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no? A lo que nos gusta, en este caso la fotografía. Se ha centrado fundamentalmente el trabajo de sus últimos años aquí en la ciudad de Quito. ¿Qué otras expectativas tiene al ser de un cantón, de un pueblo muy particular como el Sixi, en la provincia de La Suay? ¿Hacia dónde quisiera usted continuar su trabajo y captar fotografías a lo largo de su trabajo y de su vida? Sería interesante desde la parte sur del Ecuador, porque de alguna manera, estando nosotros ubicados aquí en Quito, hemos cubierto a algunos alrededores de la provincia y hemos rescatado también parte de este patrimonio. Y claro, sería interesante trabajar en el sur del país y de alguna manera hacer un compendio de todo lo que es el Ecuador a través de su gente, ¿no? En este compendio, en este trabajo, en este moverse de un lado a otro, ¿cuáles son las imágenes que más le gusta capturar? Porque uno piensa el Rosario de la Aurora, el amanecer, pero al mirar las fotografías vemos temas absolutamente coloquiales, costumbristas, tradicionales, pero son también el día a día de lo que somos nosotros.
¿Qué es lo que más le gusta capturar? Y cuando ve la publicación, ¿cómo empata el texto con la fotografía? ¿Qué es lo que...? Bueno, las escenas cotidianas. Obviamente uno a lo que sale a trabajar ya se predispone a lo que vamos a hacer. Simplemente estamos esperando el momento preciso y de acuerdo a eso uno sale satisfecho si es que hemos logrado o no tal objetivo. ¿Cómo empatar con los textos? Tengo que agradecer infinitamente en el libro Rosario de la Aurora participaron importantes intelectuales como es Alfonso y Gonzalo Ortiz Crespo, el doctor Vladimir Serrano, el recientemente fallecido Hernán Rodríguez Castelo. Fue un lujo trabajar con ellos, ojalá la fotografía esté a la altura de ellos, y para quiteños igual, ha colaborado importantes, asimismo intelectuales que les ha gustado la obra, como Vladimir Serrano y el doctor Fabián Corral Burbano de Lara también. También tengo que decir y agradecer al licenciado Hernán Rodríguez Castelo. Él, antes de fallecer, 2 meses antes, nos entregó el texto de esta nueva publicación. Es decir, usted suma historiadores, académicos de la lengua, personas que conocen además de la trayectoria de esta ciudad. Que le van a enriquecer. ¿Dónde podemos encontrar el libro, el que está circulando ya, Dolorosa del Colegio Rosario de la Aurora? Bueno, el libro Dolorosa del Colegio va a tener ya un año. Va a tener ya un año y se le puede conseguir en las principales librerías. Está en Mr. Books, Librimundi. Y uno puede encontrar y aprender más de Quito y del famoso Rosario de la Aurora. Gracias a Paul Salazar Urgilés, un fotógrafo que nos ha contado parte de su vida, de dónde viene, pero sobre todo nos está mostrando esas imágenes que captura con el lente de su cámara. Gracias a Paul Salazar Urgilés nuevamente. Vamos a ir a una pausa. En este momento vamos a conectarnos además en una cadena de la Asamblea Nacional en Radio Sucesos y estaremos con una pequeña pausa aquí en Telesucesos, luego de la cual estaremos dialogando con Vicente Albornoz y también con Paulina Mourovejo. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081.
La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. Felicidad. La verdadera alegría y felicidad son valiosas. Si no sobrevivimos, no podemos lograr alegría y felicidad. Es difícil tratar de sobrevivir en una sociedad caótica, deshonesta y que por lo general es inmoral. Cualquier persona o grupo trata de obtener de la vida tanto placer como les sea posible y de estar tan libre de dolor como les sea posible. Tu propia supervivencia puede estar amenazada por las malas acciones de quienes te rodean. Tu propia felicidad puede volverse tragedia y pesar a causa de la deshonestidad y mala conducta de otros. Estoy seguro de que puedes recordar ejemplos en que esto realmente sucedió. Tales injusticias reducen tu supervivencia y dañan tu felicidad. Eres importante para otras personas. Te escuchan. Puedes influir en otros. La felicidad o infelicidad de otras personas a quienes podrías nombrar es importante para ti. Usando este libro y sin que te sea muy difícil, puedes ayudarles a sobrevivir y a llevar vidas más felices. Aunque nadie puede garantizar que otra persona pueda ser feliz, se pueden mejorar sus posibilidades de supervivencia y felicidad. Y al mejorárselas de ellos, también las tuyas se mejorarán. Tienes el poder de señalar el camino a una vida menos peligrosa y más feliz. El camino a la felicidad es una carretera de alta velocidad para quienes saben dónde se encuentran los límites. Tú eres el conductor. Buen viaje. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Luego de la cadena que tuvimos en Radio Sucesos y esta pausa en Telesucesos, damos la bienvenida al economista Vicente Albornoz. Recordamos que él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, la UDLA. Vicente, queremos conversar sobre varios temas. Hay incertidumbre, cambio de gobierno, pese a que se mantenga la misma tendencia, el tema económico preocupa a la ciudadanía. ¿Qué va a pasar o cómo enfrentar como ecuatorianos del sector privado, como ciudadano, estos cambios que estamos viviendo? El día domingo cambia la Asamblea Nacional y el día 24 de mayo hay un nuevo gobierno. Todavía no sabemos quiénes serán los integrantes del área económica, hay rumores, hay comentarios, pero aún no lo sabemos. A ver, bueno, empecemos diciendo que nadie en este mundo tiene la bolita de cristal. O sea, nadie puede predecir qué es lo que va a pasar a futuro. Pero no parecería, en base a los rumores, en base a los comentarios, en base a los pocos datos ciertos que hay de la estructura del próximo gobierno, nadie indicaría que va a haber un cambio de timón a 180 grados. Puede haber ciertos cambios de enfoque, ciertos cambios de tendencia, pero así un cambio de fondo no va a haber. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a continuar con un gobierno que va a priorizar una visión populista de la economía, sin acordarse que ahorrar es bueno, sin acordarse que producir es lo más importante en economía, sin acordarse que la libertad económica es útil para la sociedad, porque una sociedad que es económicamente libre tiende a crecer más. Entonces vamos a encontrarnos con el mismo esqueleto, quizás un poco las formas sean distintas, pero el esqueleto, la estructura central va a ser exactamente la misma que hemos tenido hasta ahora.
Y la pregunta es, ¿cómo puede esa estructura central sobrevivir en un Ecuador con menos plata? Porque ya hemos visto lo complicado que es que este modelo viva en un Ecuador cuando el precio del petróleo ha caído. Entonces, ahí hay dos opciones, ¿no? O se hacen cambios de fondo, o se mantiene la misma línea, y ante eso hay que adaptar un poco la economía para que siga aguantando esta visión populista, a pesar de que tenemos un precio del petróleo bajo. Y no olvidemos que el precio del petróleo fue lo que permitió que el modelo funcione Vicente, antes. que nos ayude. Decimos que tenemos un precio de petróleo bajo que está en torno a los $50. Cuando hace 10 años decíamos, ojalá tengamos un precio de 30 y era buenísimo. Claro. Entonces, ¿por qué este cambio de visión? Yo sé que llegamos a más de $100, pero si hace 10 bueno era 30, ¿por qué están malos 50? Hace 19 años, en el año 98, ya son 19 años del año 98, ha pasado el tiempo rápido. Además desde el siglo pasado, el milenio pasado, Totalmente. más grave todavía. A fines del milenio pasado, en diciembre del 98, un barril de petróleo ecuatoriano se vendió en $6.90. Es el precio promedio más bajo de la historia, hace 19 años. $6.90. Hace 10 años, justamente a mediados del año 2008, hace 9 años, a mediados del 2008, un barril de petróleo ecuatoriano se llegó a vender en $117. O sea, se multiplicó por cerca de 20, alguna cosa así, en 10 años, entre el 98 y el 2008. Y en 9 años está ahora en $50. Claro, no son totalmente comparables esas cantidades porque habría que ajustarles por inflación, pero realmente vemos el salto que dio el precio del petróleo entre 98 y 2008 y, bueno, se mantuvo alto hasta el 2014 y después bajó a los niveles actuales. El problema es que el Ecuador se acostumbró por el modelo económico que nos pusieron de gran gasto público, maltrato a la inversión privada, reformas tributarias una tras otra, reformas laborales una tras otra. Todo eso ahuyentó la inversión privada y nos volvimos dependientes solo del gasto público, que es lo que yo llamo el modelo populista de gasto público, ¿no? Entonces, nos acostumbramos a vivir con un enorme gasto público y además un gasto público que cada año crecía más. Y de golpe cayó el precio del petróleo y el gasto público empezó a achicarse. Los últimos meses, hasta marzo de este año, tuvimos una recuperación del gasto público en base a mucha deuda, muchísima deuda. El gobierno logró subir. Fíjese que marzo de este año tuvo el gasto público más alto de la historia del Ecuador para un mes de marzo. Nunca en un mes de marzo se ha gastado el presupuesto del Estado tanta plata. Es muy grave lo que usted dice. Tuvimos para gastar, pero en base a deuda. Sí, ya voy a eso. Es terrible el tema. En marzo de 2017 el gasto fue el más alto de los marzos de la historia. Nunca ha habido un marzo con tanto gasto. 68% más alto que el marzo del 2016. ¿Ah? O sea, 68% más alto que marzo 2016. Y lo trágico, o sea, bastante más del doble casi el doble que el marzo 2016. Pero lo trágico es que un poquito más de la mitad, para ser exactos, del 51% del gasto de marzo 2017 se cubrió con deuda. Yo sé, es impresionante el dato. Más de la mitad de ese gasto récord de marzo 2017 fue cubierto con deuda. Pero bueno, eso nos dio la sensación de que la crisis no estaba tan mal. Y claro, 2 días después de terminado el mes de marzo, vinieron las elecciones y el gobierno fue reelecto. Pero ya se acabó, ya no hay cómo seguir teniendo toda esa cantidad de plata, entonces va a empezar a haber menos plata del gobierno, menos gasto del gobierno en la economía, y eso va a hacer que la economía empiece a estar atorada, ¿no? ¿Y cómo vamos a seguir viviendo en esa economía? ¿Cuáles van a ser las acciones de política económica en esa economía? Mi apuesta es que va a ir mucho hacia regularle más a la economía, hacia ponerle más Una cosa más es regularle, trabas. pero no van a restringir gastos, es decir, se escucha mucho los es que lo que rumores quieren es de eliminar ministerios coordinadores y de otros elementos. Pero eso es un poquito, o sea, lo que hay que hacer es un gasto, una reducción muy importante del gasto. Si hubiéramos querido no tener déficit, tenían que gastar la mitad en marzo de lo que gastaron, la mitad. Y créanme que la mitad del gasto público no se va en ministerios coordinadores, ¿no? Estamos hablando de el gasto fueron $2.460 millones. Estamos hablando... En un mes. En un mes. Estamos hablando de que hubieran tenido que gastar algo así como 1.220, alguna cosa así, en vez de 2.200, ¿ya? Hubieran tenido que gastar la mitad.
para ser exactos, un poquito menos de la mitad. Entonces, ese es el tamaño de la ilusión que hemos estado viviendo los últimos meses. De la ilusión en el sentido del espejismo que nos han estado vendiendo, de que no estamos tan mal, vean, la economía y es verdad, o sea, el último trimestre del 2016, la economía se recuperó un poquito comparado con el último trimestre del 2015. ¿Por qué? Porque hay una mejora del gasto público que le revive a la economía ecuatoriana. Sí, pero si pensamos que la mejora es debido a deuda, es terrible el resultado final. Es terrible, es totalmente pasajero y no es sostenible. Entonces esto tiene que contraerse y eso va a ser complejo porque tenemos un partido en el gobierno acostumbrado a administrar la abundancia. ¿Sí? Son gente acostumbrada a... Cuando alguien pide plata, le dan, pues. Cuando un gobierno seccional necesita dinero, le dan. Cuando hay algún problema, sueltan dinero. Es decir, acostumbrados a solucionar los problemas con plata. Pero ahora ya no la tenemos. Ya se acabó. Entonces va a ser complejo incluso internamente. Cuando usted dice que se genere una camisa de fuerza para la economía, para la propia dolarización, ¿cuáles serían las medidas que se pueden tomar para...? Bueno, ya las que ya se han tomado. O sea, tenemos una economía tremendamente regulada en la cual... se ha distorsionado la economía para que el gobierno pueda seguir manteniendo sus políticas populistas. ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos un impuesto a la salida de divisas, tenemos restricciones para la salida de divisas, tenemos tarifas altísimas para importaciones, están bajando las famosas salvaguardias, pero igual son unas tarifas altísimas para las importaciones, tenemos un montón de distorsiones en impuestos, hay un montón de impuestos distorsionantes, tenemos obligaciones rarísimas para las empresas, o sea, no sé... Las empresas de salud, de seguros de salud privado les obligan a pagar una parte de los costos del IES. ¿Por qué es eso? A eso me refiero con camisa de fuerza, ¿no? Les obligan a hacer cosas que al final distorsionan muchísimo la economía, complican mucho al sector productivo, pero le permiten al gobierno seguir siendo pues este gobierno populista, gastador, que no ahorra, etc. Y yo creo que eso está en términos modernos, en el ADN, ¿no? Está en la información genética propia del gobierno, está eso. Y el gobierno es un gobierno que le encanta gastar, que le encanta solucionar los problemas soltando dinero, pero claro, ya no tiene. Y eso yo creo que va a ser un problema incluso político dentro del partido del gobierno. Además, hubo ofertas en campaña. Entonces, ¿dónde está el dinero para duplicar bonos o generar casas o hacer X o Y, Z, cosas que se ofrecieron en campaña? Correcto. Entonces... hay que hacer ajustes. Entonces, ¿dónde hago los ajustes? Y eso es un tema que tiene que decidirse dentro del gobierno y dentro del partido de gobierno. Entonces, es bien complicado administrar la escasez. O sea, todos los gobiernos anteriores a este tenían que administrar la escasez, ¿ya? Porque había poca plata porque el precio del petróleo era bajo. Este gobierno fue un gobierno que vivió, se formó, se creó, se fue creando su alma alrededor de un precio del petróleo altísimo. Hay un detalle muy curioso, casi anecdótico. La anterior constitución, la constitución del 98, se redactó justo, me parece que fue en 15 meses, los 15 meses de más bajo precio del petróleo de la historia del Ecuador. Si buscamos un periodo de 15 meses. Y la Constitución actual se redactó también algo así como en 2008, 2007, 2008. Exacto, justo en 15 meses de los de más alto precio del petróleo. Entonces, hasta la Constitución está diseñada para un país donde los recursos no solo que eran abundantes, sino que eran crecientes. Entonces, había mucha plata y cada vez había más. La anterior Constitución se hizo en un país que cada vez tenía menos plata y tenía poca plata y cada vez era menos. Es importante que el gobierno analice lo que significa administrar escasez, pero ¿qué ocurre con el ciudadano común? Las preguntas que se hace, ¿se va a mantener la dolarización? ¿Se va a mantener los empleos? ¿Cómo continuar viviendo, trabajando como ciudadano común y corriente en este país que no sea parte del mundo público? Cabe. Mi sincera opinión, y esto es un tema de bolita de cristal, no hay cómo predecir el futuro, ¿no? No hay cómo predecir, pero sí usted, dado los parámetros, los análisis y todo, se puede... Mi sincera opinión es que la dolarización se va a mantener. La dolarización se ha mantenido, ha sobrevivido muy bien a un montón de embates, pero va a ser una dolarización que no es la ideal. O sea, hasta ahora la dolarización, bueno, en los primeros años fue pues un sistema monetario que le permitió al Ecuador crecer, crear empleo, reducir pobreza, incluso con precios del petróleo bajo. Si vemos del 2001 al 2005, el Ecuador tuvo un excelente crecimiento con precios del petróleo bajo, en gran parte por la estabilidad que le daba la dolarización. Después tuvimos un buen crecimiento con precios del petróleo muy alto, en gran parte por el precio del petróleo muy alto. Entonces ahora vamos a una dolarización compleja, una dolarización en la cual
vamos a estar como atorados en poco crecimiento, en caídas del nivel de producción, en aumentos muy moderados del nivel de producción. Lo que hemos estado en los últimos 2 años, a eso nos vamos a ver abocados, porque nos vamos a una dolarización en la que va a haber poca libertad económica, en la que se va a estar llena de normas, de regulaciones, de cosas que le van a tener al ciudadano como atrapado en una camisa de fuerza. Pero dolarizado. Pero dolarizado, pero no sé si feliz. Esa es la gran pregunta. ¿Vamos a estar dolarizados? Sí, yo creo que sí. Bien difícil que se desdolarice una economía. Hay pocos casos de desdolarización en el mundo, pero desdolarizados, pero no sé si felices, y creo que eso es interesante, ¿no? Desdolarizados, pero dolarizados sin sumas causales. Hay que analizar, y es muy bueno el análisis que nos pone Vicente Albornoz. Esperamos que en los próximos días, ya cuando existe el equipo económico nombrado, también podamos dialogar con Vicente Albornoz. Él dice, una cosa fue una constitución del 98 hecha durante los 15 meses del precio más bajo de la historia del crudo, y otra historia tiene la constitución del 2007-2008, cuando se la trabajó durante 15 meses con el precio más alto de la historia del crudo. Hay que ver qué ocurre, es un país complicado. Él nos recuerda, marzo fue el mes con más gasto público de la historia de los meses de marzo en base a deudas. Hay que hacer otros análisis también para ver cómo vamos a pagar esas deudas, no solamente el lío interno, la problemática de producción, de inversión interna, sino cómo vamos a pagar la deuda que el Ecuador tiene. Gracias a Vicente Albornoz. Hablar de dolarización nos tranquiliza escuchar a muchos sectores que se va a mantener, que no nos genere suma causa y que no seamos muy felices, pero de pronto no somos tan felices, pero podemos estar algo más tranquilos. Gracias a Vicente Albornoz nuevamente. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Paulina Mogrovejo, quien es parte de la Defensoría del Pueblo, pero también es veedora de varios procesos en el tema de las frecuencias y el mundo de las telecomunicaciones. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
Trejo. Recordamos que ella es asesora de lo que significa Defensoría del Pueblo, pero también fue ex asesora del Cordicom y actualmente están involucrados en presentar reformas a la Ley de Comunicación. ¿En qué consisten estas posibles reformas? ¿Cómo unificar Defensoría del Pueblo con lo que es la propia Ley de Comunicación? Bueno, gracias Claudia, un saludo a la audiencia de Telesucesos y Radio Sucesos. La Defensoría del Pueblo no está impulsando un proceso de reforma, más bien lo que yo hago en este momento es hacer un análisis de lo que ha sido, por ejemplo, el examen periódico universal de Naciones Unidas, que fue el 1 de mayo pasado, en el cual se hicieron algunas recomendaciones con respecto a la Ley Orgánica de Comunicación. Algunos países recomendaron que se derogue esta ley y otros recomendaron que se realicen reformas, pero además de eso, creo que es importante que la opinión pública conozca, que la ciudadanía sepa, también en el marco del debate nacional que empieza recién con respecto a la Ley Orgánica de Comunicación y sus posibles reformas, a la luz de una próxima asamblea que se instala ya este domingo, ¿cuáles podrían ser los elementos a considerar o a valorar o cuáles son las razones por las cuales efectivamente hay que defender la regulación de la comunicación y la información en el país y cuáles podrían ser las reformas que se pueden plantear? De defender la regulación de la comunicación en el país es una posición y hay muchos políticos de varios sectores, incluso de la oposición, que dicen es necesaria una ley de comunicación, pero ¿cómo conseguir que las reformas logren los consensos y tanto medios de comunicación como trabajadores de la comunicación que somos los periodistas nos sintamos involucrados en esas reformas y nos den tranquilidad en nuestro ejercicio profesional? Creo que es importante. En principio, la discusión sobre si no hay regulación o si existe regulación es algo que ha sido superado en la sociedad ecuatoriana porque estamos conscientes, por ejemplo, que los contenidos basura que se difunden en la radio, en la televisión, tienen que ser regulados para proteger derechos de niñas, niños y adolescentes. Los contenidos que son discriminatorios y afectan a pueblos y nacionalidades, a afroecuatorianos, indígenas, montubios, tienen que ser regulados para defender también a este grupo social. Y otro tipo de regulaciones que tienen que ver con una distribución más justa y equitativa de la publicidad para que medios de comunicación de territorio especialmente puedan ser beneficiados con publicidad oficial y también publicidad privada. Temas como la producción nacional independiente que ya existen en la Ley Orgánica de Comunicación, tienen que ser o mantenerse regulados porque eso va a generar un incremento de la industria cultural ecuatoriana. Entonces creo que la discusión de la regulación y la no regulación, en esta línea prevalece la necesidad de regular y por supuesto en el marco de la Ley Orgánica de Comunicación es momento ya, luego de casi 4 años de aprobada esta ley, que es en el mes de junio, que cumple 4 años, evaluar cuáles han sido sus aciertos, cuáles han sido sus desaciertos, los desafíos que tiene y de qué manera podría mejorarse la industria radiofónica, la industria de producción audiovisual nacional, la música nacional, pero también que se respeten los derechos de las audiencias y las personas que son afectadas por contenidos que se difunden en los medios de comunicación social. En este respeto, en este volver a trabajar en nuevos contenidos de la Ley de Comunicación, ¿cómo consensuar? Porque todos coincidimos, no se puede irrespetar, no se puede maltratar a niños, adolescentes, a minorías étnicas, todos coincidimos en eso, hay que tener mayor cuidado con el tratamiento de género también cuando nos vemos involucradas las mujeres. Si hay ya una especie de consensos, ¿cómo buscar generar una reforma legal que involucre? Porque por una parte, durante la campaña escuchábamos a muchísimos candidatos decir vamos a derogar la ley, se le va a echar a la basura. Otros que decían hay que reformarla, otros que decían hay que mantenerla. ¿Cómo lograr consensos en un tema tan discutido y que además enmarca tantas opiniones diversas como reformas a la Ley de Comunicación, que está cumpliendo 4 años, pero desde que inició o desde que se formaba generaba polémicas? Creo que el primer punto de consenso, Claudia, es la necesidad de regulación para proteger a estos grupos que hemos mencionado. El segundo punto... En la protección, perdón la interrupción, Paulina, ¿qué significa Defensoría del Pueblo? ¿Cómo se protegen esos grupos cuando son maltratados por los medios? ¿Cómo empoderar a esos grupos para que demuestren su preocupación o su malestar cuando son maltratados por los medios de comunicación? Sí, bueno, en lo primero creo que es importante señalar que a mí me parece que existe ya un consenso generalizado de que se tiene que proteger derechos de minorías, de grupos de atención prioritaria en el marco de una necesidad de regulación o que la regulación sirva para eso. Ese es un primer consenso. Un segundo consenso es que hay que fomentar industrias culturales y que las cuotas, por ejemplo, en los medios de comunicación son importantes. Pero también existen disensos. Uno de los disensos efectivamente es
la forma de aplicación de las sanciones que tiene la Ley Orgánica de Comunicación por incumplimiento de cuotas, por la difusión de contenidos violentos, difusión de contenidos discriminatorios, que ha sido señalado como excesivo, como no proporcionado y que tiene que ser revisado. Ese es un primer punto de disenso en el cual se debería discutir, por supuesto. Yo tengo una posición al respecto. Creo que hay multas y multas, hay sanciones y sanciones, y que lo más importante son los derechos ciudadanos. Tiene que estar normado. No puede ser que la autoridad discrecionalmente genere o no una multa. Bueno, no es discrecional la multa, está normada en la Ley Orgánica de Comunicación. Por ejemplo, en el caso de los contenidos interculturales, el artículo 33 establece una multa del 10% de la facturación cuando no ha sido difundida la cuota que establece en ese mismo artículo 36. Lo mismo pasa con los contenidos discriminatorios, establece una disculpa pública como medida de sanción y en el caso de reincidencia una multa porque el medio de comunicación ha vuelto a difundir un contenido discriminatorio a pesar de la observación que hace la autoridad competente en este caso. Sí están normados. Lo que nos parece a nosotros y a mí en lo particular es que la Ley Orgánica de Comunicación en cuanto a sanciones tiene que ser proporcional. Es decir, no se puede sancionar de igual forma a una gran corporación mediática que a un medio de comunicación de territorio, porque su patrimonio, sus ingresos, la facturación, la plantilla de personal, las capacidades técnicas y tecnológicas posiblemente no sean las mismas, la capacidad de inversión no sea la misma. Entonces ahí hay que considerar una gradación de sanciones o de multas en el caso de que haya una infracción. Entonces, ese tipo de cosas genera injusticias entre medios de comunicación social, un tratamiento desigual entre medios de comunicación que no son iguales, un tratamiento diferenciado que genera brechas entre los medios de comunicación social y que por supuesto tiene que revisarse. Una multa de $3,000 a un medio que tiene una facturación mensual de $10,000 puede poner en serio riesgo su vigencia. Es decir, que sea proporcional a los medios. Ahora, estas reformas en las que está trabajando directamente ya Paulina, ¿cómo plantearlas? ¿Qué colectivos podrían apoyar las reformas planteadas por Paulina Mogrovejo, que ya es casi a nivel como profesional, como especialista en el área? Sí, yo creo que es importante contarle a la ciudadanía que este tipo de propuestas, que las venimos trabajando, lo vine haciendo yo desde que era consejera del Cordicom, a partir del diálogo que tuvimos en los recorridos de los 3 años y los diálogos, como digo, con los medios de comunicación social. Hemos encontrado en la aplicación ya, en la regulación, en la formulación de reglamentos, algunas cuestiones como estas que podrían poner o podrían dificultar el desarrollo de la industria mediática y que finalmente lo que queremos cuando impulsamos la ley de comunicación, que yo vengo del proceso inclusive de formación de la ley, lo que pretendíamos efectivamente es que hayan más medios de comunicación social de los diferentes sectores, no solo privados, sino comunitarios y públicos también, y que estos medios de comunicación social estén en la proximidad, sean de proximidad, estén cerca de la ciudadanía, en los territorios, pero hay que hacer una ponderación, un análisis efectivo de si estas formas de aplicación de las sanciones, si es que esta forma de reparación de derechos efectivamente es justa y considera las realidades de los territorios. ¿Cuándo creen que una nueva propuesta para reformas se plantee, recordando además que la nueva asamblea inicia este día domingo? Bueno, nosotros creemos que es importante y mi aporte en este caso es un poco informar a los nuevos y a las nuevas asambleístas que se incorporan este domingo y que posiblemente van a iniciar un debate, porque efectivamente una de las ofertas de campaña, especialmente sectores de oposición al gobierno, ha sido la reforma o la derogatoria de la Ley Orgánica de Comunicación. El llamado es precisamente a que esta reforma se realice en el marco de la defensa de los derechos de los ciudadanos, de los derechos de las audiencias, pero también en el marco de un enfoque de desarrollo de los medios de comunicación social en los 3 sectores y una desconcentración de la publicidad, una mejora de los contenidos televisivos y radiales y en general de todos los medios de comunicación para que no se difundan contenidos basura, y finalmente que la publicidad le pueda llegar a todas y todos de forma equitativa para que existan más medios de comunicación social y menos concentración mediática, que es lo que se ha producido durante los últimos 30 años en el país. Hay que hacer y mirar cómo Paulina puede asesorar y ayudar a los nuevos asambleístas, hombres y mujeres, que desde el día domingo estarán en sus curules, algunos reelectos,
algunos que son absolutamente nuevos en la Asamblea Nacional. Gracias a Paulina Mogrovejo. Ella es muy clara al hablarnos sobre posibles reformas que ella plantearía a la Ley de Comunicación, recordando a todos nosotros que es importante tener cuidado en contenidos, buscar que no sean ofensivos a ninguno de los sectores y además democratizar la comunicación, que más sectores comunitarios tengan acceso a medios de comunicación, pero también los medios existentes demos espacios a todos los sectores que conforman el Ecuador. Gracias a Paulina Mogrovejo. Antes de terminar el programa, feliz día a todas las mamás del domingo, es un día muy especial. Feliz día a mi mamá que siempre nos sigue en Radio Sucesos y Telesucesos. Es un día en que uno tiene que recordar más. Todos los días las mamás estamos presentes, pero el Día de la Madre es un día para llamarnos la atención a los hijos y a recordar con mayor profundidad de dónde venimos, cómo nos criaron y qué somos gracias a esas mujeres que se sacrificaron por nosotros. Gracias también a nuestros anunciantes. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Universidad Internacional del Ecuador, de Produbanco y también de Movistar. Vamos a ir a una pausa, nos vemos el lunes, pero les dejamos a ustedes con Luis Eduardo Vivanco y el programa El Misterio del Interior. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos.